Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra segunda parte acerca de la diversidad en el aula y veremos entonces cómo se puede hacer una propuesta curricular de centro para atender a las necesidades educativas y así dar ese paso de las necesidades educativas grupales a las individuales. En la primera parte de esta tutoría hemos hablado de cómo las diferencias individuales en el aula pueden ser desde físicas, culturales, religiosas, hasta estilos y ritmos de aprendizaje. Ahora en esta ocasión veremos cómo la respuesta a la diversidad se puede evidenciar claramente en el aula a través de la propuesta de mejora de currículum escolar. En esta ocasión nos vamos a centrar en algunos aspectos que nos permiten evidenciar cómo poder dar una respuesta educativa a una diversidad en el aula y hablaremos de algunos elementos que nos permiten ayudar en este proceso. En primer lugar, comentamos en la parte A de esta tutoría que es importante llevar a cabo una reflexión, un debate acerca de la visión que se tiene que tener no como maestro individual, sino que a nivel de la escuela, del aprendizaje y de la diversidad. A este aspecto serán muy importantes las decisiones con respecto a cómo se concibe el desarrollo y el aprendizaje desde una concepción interactiva o desde un enfoque determinista. Esto quiere decir que es importante que las decisiones que tomen se aseguren de que no excluyan a estudiantes y que haya una misma concepción de atención a la diversidad. En segundo lugar, también es importante que se asegure que el currículum de la escuela sea lo más amplio, equilibrado y diversificado posible. Esto significa que a fin de hacer una propuesta de mejora del currículo, los docentes tienen que asegurarse de revisar bien la propuesta curricular oficial y determinar en qué medida estos corresponden a las necesidades especiales de los estudiantes. Por ejemplo, podrían preguntarse, ¿las capacidades y los contenidos establecidos en el currículum recogen suficientemente las necesidades del alumnado? ¿O cómo se va a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Al contestar preguntas como estas, entonces los docentes pueden hacer una propuesta de un currículum más diversificado, más equilibrado y más amplio y que esté de acuerdo a la realidad del centro educativo que está ofreciendo esta propuesta educativa especial. También, en tercer lugar, es muy importante que para que la escuela preste una respuesta a esa diversidad, tenga muy claro que esto implica aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos disponibles y una adecuada organización de los mismos. Esto significa que, por ejemplo, en la escuela salvadoreña, si hay un maestro que atiende un aula DAI, o un psicólogo, o un terapeuta, o un maestro de educación especial, todos estos elementos tengan que reorientar y adquirir la elaboración de materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos de la escuela. Estos recursos humanos es especialmente de que puedan trabajar juntamente con el profesorado para que puedan asesorar al proceso que se está llevando a cabo. También es importante que para este elemento se tome en cuenta todo lo relacionado con la identificación de las dificultades de aprendizaje. También el aprender a diagnosticar y valorar las necesidades educativas y poder presentar estas adecuaciones curriculares a nivel individual. En este aspecto es bien importante que el cuerpo de docentes defina cuáles son los acuerdos importantes. Por ejemplo, definir criterios para determinar cuándo se puede hablar de que hay un proceso o un problema, establecer procedimientos e instrumentos para la identificación precoz de las dificultades. También es necesario que se puedan definir las funciones y el significado de las adaptaciones curriculares. También los docentes deben establecer las fases de cómo se va a llevar a cabo este proceso y quiénes son los maestros o maestras auxiliares que van a intervenir en esta valoración. Cuando entonces esto se tiene claro, podemos decir de que estamos iniciando en un proceso de una adaptación curricular
para dar una respuesta educativa a la diversidad curricular. Finalmente, es importante de que crear un buen clima en el centro escolar que favorezca el desarrollo institucional. A este respecto, si los maestros trabajan unidos y tienen una visión de la diversidad de alumnos, entonces el mismo cuerpo de alumnos van a comprender la importancia de esto, y ese ambiente físico agradable y acogedor que va a presentarse va a favorecer el aprendizaje, las relaciones personales, la autonomía y la movilidad de todos los alumnos. Entonces, como podemos ver, estos 5 elementos nos aportan a que una propuesta de desarrollo curricular no es de un maestro aislado en la escuela, sino que se presta para que pueda ser una propuesta de un centro escolar. A este respecto, entonces podemos pensar en cómo se puede dar una respuesta a la diversidad en el contexto del aula. Es un equilibrio difícil dar una respuesta entre las necesidades educativas comunes y las necesidades individuales y específicas de cada estudiante. Sin embargo, se trata de hacer una organización por parte de los docentes. Como dice el documento, dar respuesta a esta diversidad significa romper con el esquema tradicional en que todos los niños hacen lo mismo al mismo momento, de la misma forma y con los mismos materiales. En la escuela salvadoreña pareciera de que es una tendencia que pueda ocurrir esto, pero sin embargo, cuando estamos planificando tenemos que pensar en este asunto. Por ejemplo, al hacer pensar en dar una respuesta a esta diversidad, podríamos empezar entonces en la planificación tomando decisiones con respecto al centro escolar y tomando en cuenta que estas evidencias se van a materializar en el aula de aprendizaje, y es en el contexto entre la interacción de alumnos y maestros donde se va a dar realmente esta respuesta a la diversidad. Para eso entonces es necesario conseguir, como mencionábamos, un equilibrio entre dar una respuesta al grupo, a las necesidades grupales como tal, y las necesidades educativas más específicas de algunos estudiantes. Esto específicamente en matemática no es fácil, porque por un lado los estudiantes más aventajados quieren tener a veces más actividades para entretenerse, para lograr sus objetivos, y tenemos en el otro rinconcito del aula, por así decirlo, aquellos estudiantes que están teniendo pequeñas dificultades. Entonces por eso el documento dice que es un poco difícil lograr este equilibrio, pero claro está, no es imposible. Entonces, ¿a qué le llamamos en esta ocasión? Dar una respuesta a la diversidad. Bueno, dar una respuesta a la diversidad incluye algunos elementos que pueden ser más relevantes para lograr el propósito señalado. Y en un aula nos imaginamos aquellos alumnos muy aventajados, muy listos para aprender un concepto, un procedimiento, un algoritmo, pero vemos aquellos alumnos que tienen sus necesidades educativas especiales. Entonces, ¿cómo hace el maestro para lograr este equilibrio? Bueno, algunos aspectos que son muy importantes nombrarlos son los siguientes. En primer lugar, los profesores han de conocer bien las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos. Notemos que no dice que el profesor solo se interesa por los aventajados para la clase o por los que tienen dificultades, que pudiera ser también, ¿verdad?, una línea de que son estos alumnos los que llaman la atención, sino que simplemente todos. Esto significa que se tienen que ajustar las ayudas pedagógicas, y también el docente tiene que esforzarse por explorar los conocimientos, ideas y experiencias previas de los alumnos. Entonces, para esto pues requiere un toque muy especial del docente, ¿verdad?, que indague en la clase, que verifique cómo están haciendo los estudiantes y que ponga más voluntad y más interés en revisar lo que los estudiantes están entregando como producto. Otro elemento, el literal B a considerar, es que hay que ayudar a todos los alumnos a construir aprendizajes significativos. Como ya sabemos por tutorías anteriores, esto significa de que
todos y cada uno de los alumnos tengan una predisposición favorable para aprender y que le puedan atribuir un significado especial a las experiencias de aprendizajes y que lo vean de una manera sustantiva. Esto tiene que ver, pues, que comprendan no solo lo que tienen que hacer, sino también el por qué y el para qué lo vamos a lograr. Otro elemento, entonces, aunado a estos dos, es que deben organizarse las experiencias de aprendizaje de forma que todos los alumnos participen y progresen en función de sus posibilidades. Alguien puede preguntarse, ¿y es posible que se puedan organizar todas esas experiencias de aprendizaje de tal manera? Sí, es posible. Requiere mucha previsión y planificación de parte de la clase y del docente para poder lograr esto. Pero, por ejemplo, un docente podría preparar una clase de matemática por niveles para que los alumnos aventajados puedan llegar al nivel más superior o por lo menos se puedan tener esa noción y los alumnos que tienen aprendizaje puedan trabajar en el nivel básico de esa competencia. Quizás podrían llegar hasta el nivel intermedio, pero de esa manera todo mundo en la clase tiene un reto de acuerdo a en función de sus posibilidades. Esto implica, como dice el documento, que el docente utilice una variedad de estrategias metodológicas. Por ejemplo, puede usar una modelización matemática, resolución basada en problemas, una clase expositiva, aprendizaje grupal y tantas estrategias que se pueden utilizar. También se sugiere que el docente aprenda a utilizar la estrategia de aprendizaje cooperativo. Esto modifica mucho de que la experiencia de los alumnos, porque si hay algo que ellos no han logrado entender al lenguaje y a la forma de expresar del docente, entre compañeros se pueden explicar y al estar entre iguales pueden utilizar un lenguaje similar. De esta manera, poder ofrecer una variedad de experiencias y actividades que permitan trabajar determinados contenidos con diferentes grados de complejidad e incluso contenidos distintos. De igual manera, es útil que el docente pueda ofrecer a los alumnos distintas actividades y formas de realizar una actividad de aprendizaje. Esto es para fomentar la autonomía del estudiante y dar oportunidades para que se practiquen y apliquen de forma autónoma lo aprendido. Si como docentes aplicamos esto en el área de matemática, entonces vamos a acostumbrar a los estudiantes a buscar una estrategia de resolver un problema y no nos vamos a limitar a una sola forma de resolver un problema. También se sugiere que para lograr esto, el docente tenga que utilizar una gama de materiales didácticos que ofrezcan diferentes actividades. Pueden ser materiales manipulables, lúdicos, pueden ser juegos, estrategias de juego o programas computacionales para aprender matemática. También es necesario combinar distintos tipos de agrupamientos, tanto en lo que se refiere a la homogeneidad y heterogeneidad de los alumnos de la clase, y utilizar diferentes procedimientos de evaluación que se adapten a los estilos de aprendizaje, capacidades y posibilidades de los estudiantes. También es necesario organizar el aula de forma que resulte grato. Quizás estemos acostumbrados a que el aula siempre se va a poner en pareja, en filas, en columnas, los pupitres, pero realmente no hay nada escrito a este tema, sino que la sugerencia es de que si hay alumnos que tienen capacidades especiales, estos puedan tener las condiciones adecuadas, por ejemplo, de luz, de accesibilización, de visualidad a la pizarra y de sonorización, para que esto no pueda ser un impedimento en su aprendizaje. Y también es bueno que tanto el centro escolar como el maestro organice el horario teniendo en cuenta el tipo de metodología y de actividades a realizar. De igual manera, el docente se esfuerza por crear un clima de respeto y valoración entre los alumnos para que esto pueda fomentar una formación integral en el caso de los estudiantes. Entonces, al crear todas estas condiciones, estamos pensando en cómo hacer una adaptación curricular para las necesidades especiales de los estudiantes.
Entonces, ¿qué es una adaptación curricular? Bueno, pensemos que hay un currículum que se nos ha propuesto oficial para trabajar, pero nosotros queremos hacer una adaptación de una forma individual. Entonces, desde un currículum comprensivo y abierto, se puede hacer una propuesta para un estudiante o para varios estudiantes que puedan requerir en un momento determinado una serie de ajustes individuales y se puede hacer una construcción. Entonces, para definir este concepto de adaptación curricular, es necesario pensar en aquellas necesidades educativas de los alumnos que requieren actuación de recursos o medidas de carácter especial o extraordinario durante toda su escolarización. Entonces, en un sentido muy estricto, como dice la presentación, vamos a definir las adaptaciones curriculares individualizadas como un proceso de toma de decisiones compartido, tendiente a ajustar y a complementar el currículum común para dar una respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y lograr su máximo desarrollo y social. Es muy importante que veamos de que esta adaptación curricular individual tiene un objetivo, que es hacer llegar esa competencia, esas habilidades al desarrollo de este estudiante con necesidades especiales y que se vuelve un poco personalizado, porque no podemos hablar de una adaptación curricular para un grupo, sino que tiene que ser individual. Entonces, al hablar de este currículum, entonces estamos contestando a preguntas como ¿qué necesidades están contempladas? ¿Cuáles no o solo parcialmente? ¿Qué modificaciones son necesarias para que estas adaptaciones queden contempladas? Y esto implica pues trabajar con estrategias distintas, materiales pedagógicos diferentes, criterios de agrupamiento de alumnos y es bien importante que el docente piense en cómo va a enseñar y cómo va a evaluar para que estas funciones y adaptaciones curriculares puedan tener entonces sentido. Algo también común, importante que mencionar, es que existen condiciones del desarrollo y del aprendizaje de los alumnos que, conjuntamente con las condiciones de la enseñanza que se les ofrece, hacen necesario realizar modificaciones en el currículum de mayor o menor grado y proporcionar medios de acceso a sí mismo. Entonces, las adaptaciones curriculares construyen un proceso particular de toma de decisiones para cada niño en ese contexto muy específico que ellos tienen en el aula. Y no existen adaptaciones previamente concebidas para las distintas necesidades o problemáticas o modos de recetas, sino que es individual. Por eso, las funciones que estas adaptaciones entonces cumplen, es muy importante que las discutamos, porque cuando el docente de matemática empieza a observar que un alumno empieza a presentar dificultades de aprendizaje, es importante no derivarlo automáticamente a un proceso de evaluación pedagógica. Esto podríamos decir como tildar lo que éste tiene un problema o decir, ¿verdad?, que él tiene esta dificultad de aprendizaje, sino que es bueno que el docente se esmere por hacer una evaluación pedagógica más a fondo y poner en marcha una serie de medidas que pueden compensar dichas dificultades. La experiencia demuestra que quizás algunos estudiantes lo que necesitan es un poco más de ayuda personalizada para hacerlos llegar a esa zona de desarrollo próximo y quizás no sea una necesidad educativa tan especial como pudiera ser. Entonces, después de hacer esta evaluación pedagógica, ya podemos pensar en qué funciones son las que va a cumplir este proceso educativo. Asegurarse que el alumno reciba los medios y la respuesta educativa precisa para itinerar en el sistema educativo la igualdad de condiciones. También es necesario que se pueda hacer una programación común del grupo de referencia al alumno o a la alumna, para asegurar a mayor grado posible la participación en las actividades dinámicas del aula. Esto es importante porque no queremos que el alumno se sienta tratado de una manera muy especial.
Recordemos que cuando algunos estudiantes están en la adolescencia, tienden a fijarse en estos detalles y podría ser que esta manera de especial de tratar a ese alumno pueda ser una razón para que le puedan hacer bullying. Por esa razón es necesario coordinar las actuaciones de los diferentes profesionales, ya dijimos un maestro de educación especial, de aula DAI o psicólogo, para que puedan trabajar con este alumno. Y así el objetivo no es que este alumno permanezca en estas situaciones, sino que poco a poco se ha incorporado al proceso de normalización de la clase que se está llevando a cabo. Por eso las adaptaciones curriculares, ¿verdad? Repetimos, constituyen un proceso particular de toma de decisiones para cada niño en un contexto concreto en el que se desarrolla y aprende. Por lo tanto, no existen adaptaciones previamente concebidas para las distintas necesidades o problemáticas a modo de recetas. ¿Por qué? Porque en un contenido en especial puede que nos topemos con una sorpresa, que hay algo tan sencillo o tan complejo que un estudiante no entiende. Entonces, por esa razón, constituyen una toma de decisiones un poco más del momento. Ahora veamos cuáles son algunas de estas características de las adaptaciones curriculares. En este caso vamos a hablar de dos conceptos. Uno es los programas de desarrollo individual y un segundo concepto son las adaptaciones curriculares. Lo novedoso de las adaptaciones curriculares es la concepción y el enfoque que subyace a este proceso. Entonces, ¿qué es un proceso de desarrollo individual? Bueno, es una concepción más o menos psicológica o evolutiva que curricular. Estos programas parten de una evaluación centrada básicamente en obtener información de cómo se desarrollan los estudiantes, sin considerar prácticamente su contexto escolar y aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, el punto de referencia es el desarrollo psicológico y no el curricular del estudiante. Se centran en compensar las dificultades de los alumnos, no tanto en una respuesta educativa para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, y son elaborados por especialistas y no están tan vinculados con los programas del grupo de la clase. Entonces podemos ver de que cuando hablamos de un programa de desarrollo individual, dependerá mucho de este enfoque de este especialista y cuáles son las capacidades, ¿verdad?, que quiere facilitar en el desarrollo de estos estudiantes. Esto nos invita a pensar, ¿verdad?, de que al estar un poco alejado de la temática, ¿verdad?, de las adaptaciones curriculares, entonces lo que realmente queremos hacer, ¿verdad?, es interesarnos en el desarrollo psicológico de los alumnos. Diferente es cuando nosotros queremos interesarnos más en lo que está aprendiendo el estudiante. En este caso, queremos lograr, ¿verdad?, de que este estudiante pueda tener una visión más amplia de los objetivos, indicadores de logro, habilidades y capacidades que quiere lograr en el programa de matemáticas. Las adaptaciones curriculares tienen una concepción más educativa que rehabilitadora. Esto no significa que para determinados alumnos sea necesario tomar decisiones dirigidas a compensar o minimizar las dificultades derivadas de una propia problemática. Es más que todo una planificación curricular, porque queremos adaptar un programa de estudio para las necesidades especiales de un estudiante. Entonces se le va a dar mayor importancia a la evaluación inicial del estudiante para que se pueda tener una evaluación psicopedagógica. También es muy importante de que se plantean actuaciones no habituales y especialmente importantes para el desarrollo y aprendizaje del estudiante, y son elaboradas conjuntamente entre el profesor y los especialistas que realizan funciones de apoyo y asesoramiento. En conclusión,
Cuando hablamos de un programa de desarrollo individual, estamos más hablando de una habilitación de un estudiante en conceptos psicológicos al grupo, a su clase o a su vida personal. Pero si hablamos de una adaptación curricular, entonces estamos hablando de cómo un grupo de docentes hacen unas evaluaciones psicológicas para poder entonces pensar en darle una respuesta educativa a los estudiantes. Pensemos ahora en la siguiente concepto que nos ofrece el documento, y este habla acerca de medios de acceso al currículum. Entonces, al hablar de esta categoría, estamos hablando de que para diferenciar estas adaptaciones de las que estamos hablando, en función de los elementos que son de ajuste o modificaciones, es necesario que podamos comprender un currículum y veamos cómo se puede acceder a este. Por ejemplo, algunas necesidades requieren ser atendidas por medios o recursos para facilitar la autonomía del aprendizaje. Entonces podrían ser condiciones físico-ambientales, podrían ser materiales de equipamiento y ayudas técnicas, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades especiales de los alumnos, así podrían ser. Por ejemplo, un alumno que tenga una visión defectuosa podría necesitar un programa computarizado que le lea los documentos, por ejemplo. Los códigos de comunicación, estos serán necesarios si hay un estudiante que tiene problemas motores, sensoriales o alteraciones o graves del desarrollo que necesiten aprender un código de comunicación alternativo. Por ejemplo, un lenguaje oral o escrito, lenguaje de señas, una palabra complementadora, etc. También van a ser necesarias las adaptaciones en los componentes del currículum. Estos componentes van a ser modificaciones o ajustes que se realizan en relación al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Es decir, ¿verdad? Se refiere a adaptar, por ejemplo, componentes como solamente contenidos o solamente procedimientos de evaluación. Si se modifica alguno de estos componentes o de alguno de estos criterios, estamos hablando de adaptaciones curriculares más o menos significativas. Y hay adaptaciones que afectan los elementos prescriptivos del currículum. Estas se pueden considerar no significativas. Por ejemplo, si introducimos algún contenido extra en la clase de matemática, si nos tomamos un tiempo extra para continuar en el desarrollo de un contenido, o eliminamos algún contenido de la currícula oficial. Esto, por ejemplo, puede suceder. Este año en el programa ESMATE, en vista del desfase que se tuvo con los libros, se hizo una nueva jornalización para eliminar algunos contenidos y trabajar con otros y así poder avanzar en el programa del año. Esto podríamos decir, ¿verdad?, que es una adaptación curricular no muy significativa, porque estamos adecuando contenidos. Lo mismo podríamos haber sido con agregar, o también si nosotros quisiéramos incorporar criterios de evaluación. Sin embargo, si estamos hablando de adaptaciones curriculares significativas, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de dar prioridad a algunas de las capacidades contempladas en los objetivos generales y en consecuencia a determinados contenidos y criterios de evaluación. Por ejemplo, quizás si estamos en el caso de octavo grado, por ejemplo, nos preocupe mucho el dominio de álgebra o geometría que pueda tener un estudiante y fortalecer estas áreas de la matemática. Si también hablamos de adaptaciones curriculares significativas, podríamos hablar de introducir o ampliar determinados aspectos contemplados en objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Esto pues dependerá de qué tantos contenidos nosotros somos los que vamos a modificar en una etapa de la educación. Y un tercer aspecto podría ser considerado
en eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo oficial, llegando en algunos casos a eliminar prácticamente un área o un área curricular entera. Por ejemplo, puede ser que al final de año no alcancemos a trabajar una determinada unidad. Esta sería una adaptación curricular muy significativa porque estamos eliminando un área de aprendizaje. Entonces, en conclusión, podemos hablar, ¿verdad?, de que hay adaptaciones curriculares que no son muy significativas y otras que sí lo son. Aunque se habla de agregar y de quitar contenidos, criterios y estrategias de evaluación, todo dependerá de qué tan grande sea el impacto de lo que nosotros vamos a quitar o vamos a agregar, ¿verdad? Podría ser que en algunos casos sea solamente algunos contenidos y se mantiene la esencia. Pero, por ejemplo, si se determina un área que va a ser completa, entonces va a ser una adaptación curricular significativa. Por ejemplo, para la reforma de 1995 en el bachillerato, se eliminó el cálculo de este. Y ya para la nueva reforma de estos bachilleratos ya no incluyen estos contenidos. Claramente, esto es una adaptación curricular significativa, porque se eliminó un área muy completa de la matemática. Por eso entonces hablemos acerca de las fases y los componentes del proceso de adaptación curricular. Este proceso podemos decir que es muy amplio, ¿verdad? Y tendrá una evaluación inicial psicopedagógica para poder clasificar en los estudiantes su tipo de respuesta que ellos van a tener, ¿verdad? Entonces, después de esta evaluación psicopedagógica, el docente puede ya tener un plano más completo, ¿verdad?, de qué factores facilitan su aprendizaje, su condición familiar, cómo responde él a las actividades del aula, cómo desarrolla sus competencias, ¿verdad?, y qué tipo de aprendizaje o estrategias son las que funcionan en este estudiante. Para eso entonces pensemos en las fases que son necesarias hacer para poder hacer una adaptación curricular. La primera de ellas es hacer una evaluación del alumno en interacción con el contexto escolar. Esto se refiere a que el docente va a prestar mayor atención al estudiante, cómo reacciona él en las diferentes clases a las que está expuesto y tomar relación relevante, ¿verdad?, de lo que sucede. Esto implica que el docente haga un juicio de valor sobre lo que sucede y de este juicio de valor entonces pueda identificar la evaluación de las necesidades del alumno y compararlas con el currículum oficial que se propone en las diferentes asignaturas. Después de esta fase, entonces viene la segunda parte, que es determinar las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, un profesor observa de que en una clase un estudiante solo lleva bajas notas en matemáticas y en las asignaturas no. Entonces quizás observe que este alumno tiene un aprendizaje diferente, ¿verdad?, en el caso de las matemáticas, y al determinar esta necesidad y hacer esa interacción, ¿verdad?, de esta evaluación psicopedagógica, entonces se determine una necesidad educativa especial en este estudiante que necesita más tiempo para asimilar, mayor apoyo del docente, mayor aprendizaje grupal, por ejemplo, ¿verdad? Esto significa que los docentes deben hacer un análisis y una síntesis de la información, determinando cuáles son las necesidades educativas especiales. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando tuvieron sus compañeros de clase, quizás puedan acordarse de algunos que tuvieron dificultades en alguna materia, por ejemplo, la matemática, ¿verdad? Este proceso de evaluación y de respuesta educativa es la segunda fase de lo que se tiene que hacer. Para un alumno, en un momento determinado, una necesidad educativa especial puede hacerla aumentar sus posibilidades de comunicación a través de diversos medios de expresión. También aquí vale la pena aclarar que en algunos casos un alumno puede tener necesidades educativas especiales en una área de la matemática y en otra no. Eso puede pasar, ¿verdad?
Entonces, la tercera fase tiene que ver con concretar una propuesta curricular para dar respuesta a las necesidades del alumno. En esto de concretar, entonces estamos hablando de presentar una propuesta bastante formal, seria, algo concreto, ¿verdad? Para valorar esta propuesta hay que identificar cuáles pueden ser las programaciones y decidir las consecuencias, ¿verdad? De presentar o estar dispuesto a hacer ajustes de estos. También hay que intentar realizar adaptaciones lo menos significativas posibles. Esto significa que en el aula, pues, los estudiantes no puedan sentirse, ¿verdad? Como que están siendo tratados de una manera eh, muy baja su intelecto, por ejemplo, ¿verdad? Sino que siempre presentar como un reto para que ellos lo puedan hacer, aunque sepamos que estamos presentando a la diversidad. Un tercer aspecto para esta fase es tener en cuenta una variedad de criterios para tomar decisiones sobre cuáles son los aprendizajes más relevantes y pertinentes para un alumno en un momento determinado. Por ejemplo, puede ser que un profesor de bachillerato, ¿verdad? Finalizado el año, comprenda, ¿verdad?, de que quizás un estudiante tiene algunas necesidades especiales fuera de lo que es el currículum. Entonces, y se dé atención a esto, ¿verdad? La idea es, ¿verdad?, de que si estamos en la fase de hacer un plan concreto de una propuesta curricular, entonces, por muy relevante que sean algunos contenidos, ¿verdad? Si existe una gran distancia entre estos y sus posibilidades de razonamiento y niveles de competencia actuales, habrá que aplazar su aprendizaje o incluso renunciar a ellos. Y se pueden escoger otros contenidos que sean más aplicables a su inserción en la sociedad, que motiven al estudiante y que sean adecuados a sus características personales. Por ejemplo, en nuestro medio es muy común, ¿verdad?, que un estudiante se enfrente a un trabajo al salir del bachillerato. Quizás pues, quien necesite eh, dominar operaciones básicas, calcular porcentajes, reconocer formas, dar interpretación a gráficos, por ejemplo, ¿verdad? Que serían aprendizajes básicos, pero que para él pueden tener sentido en un contexto curricular. También es necesario, como una cuarta fase, proveer de recursos materiales, ayudas personales y modalidades de apoyo. Es muy importante que el docente tenga muy concreto en esta cuarta fase qué tiene disponible en su centro escolar para poder trabajar, el tipo de modalidad de apoyo que va a trabajar con los estudiantes y los recursos a los que tiene disponible. Quizás si alguien no se interesa por saber lo que tiene disponible en su escuela, se pierda de ayudas como por ejemplo una biblioteca, un psicólogo o un compañero docente que esté preparado en estas áreas. Y como quinto etapa, entonces acudimos a la colaboración con la familia. Es muy importante que el docente tenga una comunicación clara con el padre de familia y le exponga de una manera saludable y razonable, vender esta idea, ¿verdad?, de que su hijo va a recibir un trato especial, pero el objetivo no quiere decir de que él no tenga capacidades, sino que necesita una respuesta educativa especial para que él lo pueda aprender. De tal manera que si sabemos plantear estas modificaciones en el medio familiar, podamos contar con el apoyo de estos padres de familia. Y una sexta fase es realizar un seguimiento a las adaptaciones realizadas. Es decir, si tenemos este plan concreto basado en una evaluación psicopedagógica y con el ayuda de los padres, la idea es que el docente pueda ir registrando los avances que este alumno va a tener. Aunque es sinónimo de mucho trabajo, pero es el proceso para poder lograr este proceso de adaptación curricular. Como ustedes pueden notar en esta lámina, ¿verdad?, se presentan las 6 fases para poder lograr esta adaptación curricular, que quizás es un poco ya más personalizada por un docente, aunque la base de toda esta adaptación curricular vengan del centro escolar. Se pueden considerar estas bases la evaluación de las necesidades educativas especiales a la respuesta educativa y seguimiento. Por eso veamos el cuadro que presentaba en la página anterior y entonces podamos hacer una evaluación
diagnosticar las necesidades educativas especiales, presentar una respuesta concreta educativa para estos estudiantes y contar con ese seguimiento, que se refiere a los registros de los avances y la revisión de las medidas adoptadas para introducir los ajustes que se han logrado. Entonces, cuando hablamos de la respuesta a la diversidad de un trabajo colaborativo, a manera de ir concluyendo este documento, hablamos de que se plantean muchas exigencias y competencias del profesorado cuando se requiere un trabajo colaborativo entre todos los involucrados en este proceso. Hablamos de profesores, de padres, de alumnos, profesionales de apoyo y de recursos de la humanidad. Algo muy importante es que lo fundamental es el modelo que se orienta en la intervención de esta adaptación y que todos los profesionales que realizan funciones de apoyo y docentes compartan el mismo modelo de intervención, es decir, todos anden en una misma línea de pensamiento de qué se está haciendo con esta adaptación curricular. De esta manera, tanto la modalidad de intervención como el ámbito referente, el carácter de las intervenciones, el nivel de relación que se va a establecer y la transmisión, ¿verdad?, que se va a hacer de esta, puedan contribuir, ¿verdad?, a que sea más colaborativa la adaptación curricular que se va a lograr. Así hemos analizado el segundo documento, que tenía que ver con la atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo. Cómo el docente pasa de las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales. Y el cuadro que presentamos anteriormente nos presentó una forma muy resumida de cómo considerar estas necesidades educativas especiales. También es bueno que nosotros pensemos entonces en cómo también podríamos ver el otro lado de la moneda, como normalmente decimos, ¿verdad?, y pensar en cómo darle respuesta a las inteligencias múltiples y a esos otros estudiantes que también presentan un aprendizaje un poco más rápido, ¿verdad? Según Howard Gardner, él definió la inteligencia como una habilidad para resolver las cuestiones mediante un test de inteligencia. Entonces él dijo de que la inteligencia implica la habilidad de resolver problemas o elaborar productos que son de importancia de un contexto cultural determinado. Según este autor, cada ser humano tiene una composición única de inteligencia. Y es aquí donde radica esta teoría en el contexto educativo, ya que abre la puerta de una educación que atiende las individuales de cada alumno y potencia sus valores fuertes. Esto nos invita a pensar en nosotros como docentes, en cómo el conocer esta teoría de las inteligencias múltiples puede ayudarnos a prestar una respuesta educativa a la diversidad que nosotros conocemos. Esta teoría se organiza teniendo en cuenta las raíces biológicas de cada capacidad para resolver un problema. Y son capacidades que se encuentran en toda la raza humana, pero podrían ser diferentes. En ellas lo que se logra es de que el alumno pueda desarrollarse en todas las capacidades para las cuales sí tiene habilidad y pueda enfrentarse con éxito a una tarea profesional en el futuro. Entonces, algunas de las que expone el documento son las siguientes: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia cinético-corporal, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Claro está, ¿verdad?, para dar una atención a la diversidad, en este caso quizás nos vamos a centrar un poco más en la inteligencia lógica matemática y la inteligencia lingüística. A este respecto, las definiciones que nos presenta el documento es que si hablamos de inteligencia lingüística, hablamos de una sensibilidad a los sonidos, la estructura, los significados y las funciones de las palabras y del lenguaje, así como también de una capacidad para apreciar la palabra y manejarla de manera más afectiva, tanto para su comprensión como para su expresión oral y escrita.
Como veremos más adelante, la comprensión oral se puede manifestar en, por ejemplo, los profesionales que están más que todo dados a la comunicación, al diálogo, al canto y sobre todo a la expresión oral. Puede ser leyendo, escuchando, hablando, escribiendo o debatiendo, ¿verdad? Por el otro lado, si hablamos de la inteligencia lógico-matemática, hablamos de una sensibilidad a los patrones lógicos o numéricos y la capacidad de discernir entre ellos. Es una capacidad para mantener largas cadenas de razonamiento y para resolver problemas de manera eficaz y creativa. Esto pues nosotros lo vemos cuando un estudiante es sometido a un problema numérico, vemos su facilidad para razonar y su velocidad en algunas ocasiones también para reaccionar. Pues con lo que respecta a las capacidades implicadas de esta inteligencia lógico-matemática, podemos hablar de que quienes destacan en este tipo de inteligencia utilizan su parte del cerebro que les permite dedicarse a las ciencias exactas. Este concepto de inteligencia tradicionalmente se asociaba con la inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para medir el tiempo, elaborar calendarios y estimar cantidades. Entonces, ¿qué capacidades implica la inteligencia lógico-matemática? Es una capacidad para utilizar el método científico, para mantener largas cadenas de razonamiento, modelos de calcular, formular y verificar hipótesis y resolver problemas de manera eficaz. ¿Qué habilidades contempla esta inteligencia lógico-matemática? Descubrimientos científicos, teorías matemáticas, cálculo y sistemas de clasificación, así como también la influencia en la informática. Y podemos observar esta inteligencia, por ejemplo, en economistas, en ingenieros, en científicos, en matemáticos, y es muy, aunque aquí no lo dice, ¿verdad? En estadistas encontramos mucha habilidad. Por ejemplo, matemáticos y científicos famosos como Marie Curie o Pascal, Barbara McClinton, etc. Son personas que han destacado en este tipo de inteligencia. La inteligencia lógica matemática para Howard Gardner sigue siendo una habilidad que se puede modelar en la primera infancia para usar un aprendizaje simbólico. Y para Gardner, la escuela debería desarrollar en los alumnos todas las inteligencias y ayudarles a encontrar su vocación. No todos los alumnos tienen los mismos intereses y potencialidades. Cada uno aprende a su manera. Nadie puede aprender todo lo que existe para aprender. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Es un gran aporte que hizo Gardner, porque no, aunque damos una clase general, ¿verdad? Pero no todos los alumnos tienen las mismas potencialidades y cada quien aprende a su manera. Y no todo lo que se dispone va a ser aprendido por los estudiantes. Por lo tanto, esta aplicación de Howard Gardner nos ayuda a entender de que podemos delegar nuestro trabajo en el aula y de enseñanza de la matemática a competencias básicas, que según lo define Gardner, son aquellos aprendizajes que se consideran indispensables desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de saberes adquiridos. Entonces, esto nos da una base para presentar una propuesta de, por ejemplo, de libros de texto que hablen de competencias básicas y también de fomentar el aprendizaje por competencias que estarán integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación práctica en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿cómo fomentar las competencias lingüísticas y matemáticas? Implica las capacidades relacionadas para dialogar, escuchar, hablar y conversar. Quizás en el caso de matemática, algunos estudiantes hagan investigaciones, propuestas a la solución de un problema o puedan participar en el desarrollo de un ejercicio o una opinión personal. En el caso de la matemática, pues se expone a los estudiantes a problemas relacionados con la vida cotidiana, incorporar la matemática en la ciencia y la tecnología y sobre todo en la competencia digital que ellos puedan tener de esta habilidad.
Así entonces podemos hablar de que podemos fomentar, como dijo Gardner, desde el contexto del aula, invitando a los estudiantes a resolver, cuestionar y trabajar en números y experimentar para que ellos puedan crecer en este razonamiento lógico matemático mediante la resolución de problemas. El mayor reto lo encontramos a la hora de tener que trasvasar la materia que queremos impartir y normalmente predomina en una inteligencia que sobre otra inteligencia. Claro está, si nosotros enseñamos matemática, casi fomentamos esta inteligencia lógico-numérica. Pero sin embargo, debemos nosotros como docentes pensar en cómo relacionar esta asignatura con otras potencialidades y otro tipo de habilidades. Por eso es bueno que el docente se centre en un objetivo o tema específico, asegurando de explicarlo de manera clara y concisa. También formular preguntas claves de inteligencias múltiples, es decir, cómo utilizar, por ejemplo, la matemática para comunicarnos en un deporte, a la hora de expresarnos, cómo nos ayuda para poder dialogar con otras personas o crecer nosotros mismos. Puede ser un recurso para que lo pueda lograr en el caso de la matemática. También podríamos utilizar tormentas de ideas, apuntar todo lo que se nos ocurra respecto al enfoque docente más apropiado para cada inteligencia y seleccionar actividades adecuadas. El objetivo es que prioricen las inteligencias que queremos fortalecer. Un plan secuencial también va a ser muy útil para que el docente pueda definir claramente sus objetivos y llevar este plan en práctica para que puedan haber resultados en el caso durante la aplicación de este programa. En el caso de la matemática, las inteligencias múltiples van a formar un conjunto de conocimientos asociados en una primera aproximación a los números, que a formas que progresivamente van a ir completando hasta construir un modo valioso de analizar situaciones. Eso es la matemática y a eso queremos llegar al estudiante. Entonces el trabajo es cómo llegar a ver ese tipo de capacidades. Claro está, requiere mucho trabajo, mucha selección y mucha propuesta didáctica que el docente hace hacia los estudiantes. Entonces, al hablar de inteligencia y en el caso especial de la matemática, hablamos de las situaciones que el docente expone para que puedan haber elementos básicos de aprendizaje y que éste pueda experimentar en su estancia en la escuela. Para esto el docente integra el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento o informaciones, los ayuda a poder establecer razonamientos y a manejar la matemática básica por números, medidas, símbolos, elementos geométricos, específicamente que tengan un contexto real o en la vida cotidiana para los alumnos. Esto tiene mucho impacto en la educación de ellos. Y también significa que los razonamientos matemáticos tienen que estar precisos y acordes a las competencias que van logrando estos estudiantes. De esta manera podemos relacionar cada una de las áreas de la matemática a las diferentes competencias o áreas de la educación que nosotros contemplamos en este educamento. Al hacer un resumen, entonces podemos empezar en que, número uno, tenemos mucha diversidad en el aula. Esto significa que como docentes de matemática encontramos diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Y al hacer una evaluación psicopedagógica del grupo al que vamos a dar clase, podemos darnos cuenta de que hay necesidades educativas grupales, pero también hay necesidades educativas especiales. Y entonces al haber este tipo de necesidades educativas especiales, el docente debe dar una respuesta educativa a estas necesidades. Para eso, como discutimos en esta tutoría, se tiene que presentar una evaluación diagnóstica, pensar en una adaptación curricular y un plan concreto que se va a llevar a cabo, tomando en cuenta los elementos y recursos que estén disponibles en la escuela, las habilidades o competencias a las que se quiere llegar a los estudiantes y el ritmo o la estrategia que se va a presentar a estos.
Cuando tenemos entonces una propuesta curricular individual, debemos echarla a andar y llevar registro de las evidencias o una calendarización, ¿verdad?, de los avances que va teniendo este estudiante para que podamos darle seguimiento a esta propuesta curricular. También hemos visto en esta tutoría entonces cómo podemos utilizar la enseñanza de la matemática para fortalecer otras áreas de competencia. Y todo prácticamente se reduce a que haya una amplia gama y variedad tanto de estrategias de enseñanza como de evaluación. Y sobre todo que éstas estén aplicadas a la vida cotidiana y a la vida diaria de los estudiantes. De esta manera entonces estamos haciendo una propuesta y atendiendo a la diversidad de alumnos que hay en la clase, brindando igualdad de oportunidades y teniendo muy claro que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ni todos van a aprender todo el contenido que nosotros les estamos ofreciendo. Sin embargo, vamos a tener una propuesta que hacer. Así que les agradezco por la atención prestada y ojalá les sea de mucha ayuda esta tutoría.